Acá, este gráfico, miren. Entonces, esto es más de lo mismo, ¿no? Arriba están los fosfolípidos, ¿no? La membrana celular ante un estrés, ¿no? La enfermedad se va a activar por la fosfolipasa A2, ¿no? Y va a producir ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a producir todas las demás moléculas. En resumen, ¿cuáles son? Leucotrienos, ¿no? Después tromboxanos, prostaglandinas y ¿qué más? ¿Qué más falta ahí? Prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. Es lo mismo, ¿no? Solo que la prostaciclina es la prostaglandina y 2. Básicamente esas tres, ¿no? De los leucotrienos, ¿se acuerdan que les dije que los leucotrienos inicialmente se llamaron leucotrienos porque los pensaban que los sintetizaban solamente los leucocitos, pero son leucotrienos. Pero se sabe que ya los leucotrienos pueden ser sintetizados por todas las células, ¿no? Por la mayoría de células, no solamente por los leucocitos, pero se ha quedado con ese nombre de leucotrienos, ¿ya? ¿Y por qué se llaman leucotrienos? Porque tienen dobles enlaces, ¿no? Ahora hay pues, digamos, la biología menciona que los trienos tendrían que ser tetraenos, si no recuerdo, pero se ha quedado como leucotrienos, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Entonces, estos leucotrienos, miren, hay B4, A4, B4, lo voy a agarrar un poquito. ¿Cómo se llama eso? La 4 va a originar B4. Y los demás son C4, D4 y E4. ¿Ya? En lo particular, esos tres, C4, D4, E4, estos dependen tienen en su estructura cisteína. ¿Ya? Cisteína. Entonces, de tal manera que va a variar un poco la acción del leucotrieno B4, A4 con los leucotrienos C4, D4, E4, que son que tienen cisteína dentro de sus moléculas. Que vamos a ver, hay una diferencia. En cuanto a la, ustedes saben, basta que se modifique un aminoácido, o sea, en alguna molécula la acción es diferente, un poquito diferente, ¿no? Entonces, miren, básicamente los medicamentos, los Lucas, Montelukast, Zafirlukast, van a inhibir a los receptores de los leucotrienos, pero no de todos, sino específicamente de los leucotrienos C4, D4 y E4. Entonces, dicho sea de paso, estos leucotrienos C4, D4 y E4 son los más relacionados a proceso de asma y reacciones anafilácticas, ¿ya? Entonces, por eso es que los Lucats van a inhibir los receptores de estos leucotrienos C4, D4 y E4, que tienen que ver mucho con la broncoconstricción pulmonar, por ejemplo, en la patología del asma. Los B4 también están relacionados a la broncoconstricción, pero no tanto como estos, ¿no? En sí, los C4, D4, E4 son los más relacionados a la broncoconstricción. Los B4 están relacionados más a la quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Es una propiedad, ¿no?, de las células de atraer, es como una programación, ¿no? Para atraer más células, ¿no? Ante una noxa, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero todo está relacionado a un proceso proinflamatorio, ¿no? La quimiotaxis, la migración de células en sí, está relacionado pues a la proinflamatorio. Entonces no se olviden B4, ¿no?, que parte de un A4 y este A4 de parte de un C4, D4 y E4. Solo que estos tres están más relacionados a procesos de broncoconstricción. Por eso los Lucas actúan específicamente sobre estos leucotrienos. Y incluso mencionando, inhiben los receptores de los leucotrienos, ¿no? CITS-LTS. Este CITS viene de cisteína, porque estos leucotrienos tienen cisteína. ¿Ya? Entonces vamos a repasar esto mismo, miren. Es otra forma de cómo lo esquematiza este libro, ¿no? Arriba es el ácido araquidónico, ¿no? Pero más arriba, ¿quién está? La membrana celular, y encima, ¿qué enzima está? Fosfolipasa A, ¿no? Y miren, el ácido araquidónico, por acción de la 5-lipoxigenasa, ¿no?, va a producir las lipoxinas A y B, ¿ya?
Miren, por este lado, miren, algunos mencionan esta molécula general, otros no, pero esto se llama 5-hidroxiperoxideicosa. Eicosa viene de 20 átomos de carbono. 5-hidroxiperoxideicosa tetra, de 4 enlaces dobles, tetraenol. 5-hidroxiperoxideicosa tetraenol. Esto en algunos textos mencionan que es la molécula madre para originar todos los demás eicosanoles. Como aquí tenemos los leucotrienos, y acá hay una diferencia, miren. Todos estos leucotrienos de este lado tienen cisteína, ¿no? Cisteína, ¿no? Por eso se llaman, como les mencioné, estos leucotrienos que tienen cisteína C4, D4 y E4, ¿ya? Entonces, solo para repasar, miren lo mismo, ¿no? Entonces, habíamos hecho esto ya no hemos hecho, ¿no? Hemos hecho... Ya por acá creo que estábamos, ¿no? Aquí están los Lucats, ¿no? Los Lucats. Fármaco que inhibe a la 5-lipoxigenasa, Sileutón. Sileutón inhibe 5-lipoxigenasa. Fármacos que inhiben receptores de leucotrienos C4, D4, E4, Montelukast, Zafir, ¿ya? Y más arriba, ¿quién más inhibe, por ejemplo? ¿Qué hacen los corticoides o los glucocorticoides? ¿Recuerdan? En realidad son, por excelencia, antiinflamatorios. Van a inhibir todo tipo de reacción inflamatoria. Entonces, a la cabeza van a inhibir arriba, ¿no? Las fosfolipasadas. Prácticamente van a inhibir todos los procesos proinflamatorios. O sea, las prostaglandinas, los leucotrienos, los tromboxanos, ¿no? Por ejemplo, si un paciente toma aspirina, ya no la parte práctica, aspirina con corticoide, ¿qué creen? La aspirina tiene un efecto antiagregante plaquetario, no es anticoagulante. Es antiagregante plaquetario, ¿ya? Anticoagulante es el rivaroxaban, warfarina, pixartina. Es muy diferente anticoagulación con fármacos antiagregantes plaquetarios. La aspirina es un antiagregante plaquetario, ¿ya? Y es un AINE la aspirina, vamos a ver. Inhibe de manera irreversible enzima ciclooxigenasa, ¿ya? COX-1 irreversible, ¿ya? Entonces, estábamos hablando de corticoides, ¿no? Entonces, los corticoides, si un paciente toma corticoide con aspirina, ¿cómo será la interacción entre el corticoide y la aspirina? La aspirina con corticoide, ¿cómo será su acción? Recuerden que el corticoide está en la cabeza, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el corticoide inhibe todo el proceso proinflamatorio, ¿no? Y va a disminuir el efecto de la aspirina, ¿no? El corticoide, ¿no? Claro, entonces el corticoide, ¿qué más es? ¿Qué hace a nivel del bronquio con el corticoide? Broncodilatador. Por eso en ataques de asma les ponen corticoide haciendo siempre, ¿no? Entonces, a la cabeza es el corticoide inhibe todo, prostaglandinas, leucotrienos, ¿no? Sileutón no está disponible acá, no hay, pero se menciona en la bibliografía, es un inhibidor de la 5-lipoxigenasa, los Lucats, no se olviden. Entonces vamos a las prostaglandinas. Prostaglandinas, ¿saben? O sea, las prostaglandinas son las prostaglandinas sintéticas, que es las que fabrica la industria de prostaglandinas. O sea, el fármaco en sí sintetizado, que tiene similar acción a las prostaglandinas, se llama prostaglandina. Eso no se confunde, lo mismo, solo que está sintetizada en una prostaglandina, ¿no? Entonces, esto hemos hecho, ¿no? Esto hemos hecho la COX-1, COX-2, ¿no? Incluso algunos mencionan COX-2 constitutiva, o sea, fisiológica, y una COX-2 inducible, o sea, pro-inflamatoria. Lo normal en el organismo, lo que está pasando es que el ácido araquideo, digamos, está haciendo procesos, ¿no? Y se está yendo por la COX-1 constitutiva. La COX-1 constitutiva, ¿qué hace? Es citoprotección gástrica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Agregación plaquetaria a través de tromboxanos, ¿qué más? Y en el riñón, por ejemplo, a través de las prostaglandinas aumenta el flujo sanguíneo o renal. Entonces, por ejemplo, otra vez, viendo la parte práctica, si uso un AINE inhibe tanto COX-1 como COX-2. Entonces voy a inhibir las acciones de COX-1.
entonces voy a inhibir la citoprotección, entonces voy a producir úlceras gástricas, voy a disminuir la agregación plaquetaria, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la COX-1 también produce tromboxano. El tromboxano es vasoconstrictor y termina la agregación plaquetaria. Entonces, si disminuyo COX-1, entonces voy a disminuir la agregación plaquetaria, ¿cierto? ¿Y qué más? Miren que las prostaglandinas inducidas por COX-1 aumentan el flujo sanguíneo renal, ¿no? Y si inhibo también el COX-1, ¿qué hago con el flujo sanguíneo? Disminuir el flujo sanguíneo. Entonces, por eso justo han hecho nefrología, los nefrólogos dicen, ¿no? Cuando hace falla el paciente, entonces evitar contrastes, evitar antibióticos nefrotóxicos, evitar AINES, ¿no? Porque si usas AINES, inhibes COX-1 y estás alterando todo el flujo sanguíneo renal, ¿no? O sea, cuando ya está en falla renal, vas a producir un poco más de falla renal, ¿cierto? Más o menos va por ahí, ¿no? Y miren la circulación, la prostaglandina I2, ¿no? Entonces, para que más o menos tomemos en consideración prácticas, ¿ya? Miren, este cuadrito es del argentino libro de farmacología, ¿no? COX-2 constitutiva e inducible. Bueno, ya lo divide incluso en la COX-2 hay una fisiológica o constitutiva y otra proinflamatoria e inducible. Esta COX-2 inducible, ¿qué significa? Que tras una reacción inflamatoria, un estrés, una enfermedad, se va a expresar la COX-2. Y la COX-2 después es la culpable de todos los procesos fisiopatológicos, ¿no? De cualquier situación, ¿no? ¿Listo? ¿Y quiénes eran por ejemplo, los fármacos que van a inhibir de manera selectiva las COX-2? Los COXIB, ¿no? Celecoxib, epiracoxib. En cambio, los AINES inhiben tanto COX-1 como COX. Corticoides también inhibe tanto COX-1 como COX-2, pero más se va a la parte proinflamatoria. ¿Quién es más inflamatorio? ¿La vía de COX-1 o COX-2? La COX-2, porque es la proinflamatoria, entonces va a inhibir más la COX-2, los corticoides. Entonces, ustedes saben que en el gráfico primario, ahí está, ¿no? Recuerden que la vía de la ciclooxigenasa da como consecuencia, miren, todas las lipoxinas, las prostaglandinas, F2-alfa, D2, E2, prostaglandina I2 o prostaciclina, tromboxanos y leucopienes. O sea, las finales, voy a inhibir todo este proceso proinflamatorio, ¿no? Recuerden que los tromboxanos producen vasoconstricción y agregación plaquetaria. La prostaciclina o prostaglandina I2, lo contrario, ¿no es cierto? Los leucotrienos que producen broncodilatación, no, lo contrario, broncoconstricción, ¿no? Y que producen, ¿qué más? A ver, ya nada más. Entonces, ya hemos hecho esto ya hemos hecho, también hemos hecho esto, también hemos hecho esto. También hemos hecho eso, ¿no? A nivel del tono uterino, el tono bronquial. Por ejemplo, en el tono bronquial, ¿quién está, digamos, en general, más metido? Leucotrieno. En el tono uterino, prostaglandina, ¿no? ¿De acuerdo? El misoprostol y el citotec, ¿no? Agregación plaquetaria, no me lo dice. Tromboxano, ¿no? Y quimiotaxis de leucocitos, también tromboxano, ¿no? Específicamente los tipo B. Perdón, los leucotrienos tipo B, ¿no? Listo. Prostaglandinas hemos hecho esto también hemos hecho, ¿no? Esto es más de lo mismo, Ya, acá. Entonces, miren, el misoprostol es un análogo de la prostaglandina, es un prostanol, un análogo de la prostaglandina sintetizado. Se usa bastante, miren, en Estados Unidos se usa como profilaxis de prevención de las úlceras para pacientes que tienen indicación crónica de AINES. El AINE produce a la larga, pues, deterioro de la barrera gástrica, úlcera, los cuales el paciente no puede usar en las guías clínicas, usan misoprostol, salvo la paciente esté, digamos, en embarazo, ¿cierto? Porque eso puede producir contracción uterina, ¿no? Dilatación del cuello y abortos, ¿no? Miren, pero se usa, el misoprostol también, o sea, a pesar que es abortivo, se usa pues para indicación cuando está, cuando se quiere sacar el feto, ¿no? Por ejemplo, un caso de óbito fetal, como lo maduran el cuello con misoprostol, ¿no? Vía oral, vía intravaginal, ¿no? Entonces, miren, claro, la guía del FIGO es un poco antigua, es antigua, ¿verdad? Hay
la guía de 2025, ¿no? Pues solo este es up-to-date. Miren la dosis de misoprostol, ¿no? ¿Cuál es la vía? Miren, puede ser vía oral, intravaginal o sublingual. Y hay esquemas, ¿no? Por ejemplo, si quieres terminar el embarazo antes de las 12 semanas y después de las 12 semanas. Por ejemplo, ¿qué dice la Federación Mundial de Obstetricia, ¿no? Por ejemplo, misoprostol, ¿no? Vía, puedes usar intravaginal, sublingual o ¿cuánto? 800, ¿no? Si es menos de 12 semanas. Si es más de 12 semanas, la misma vía. Y de acá lo dividen, ¿no es cierto? Incluso el FIGO lo divide aparte, ¿no? Pero acá, miren, 400 miligramos cada 3. Puede ser oral, intravaginal o sublingual. En la parte práctica a veces incluso combinan. Pues, les dan, digamos, 2 intravaginal, 2 sublingual, ¿no? O 2 intravaginal o 2 bucal. Sí está incluido. Ahora, según la FIGO, miren, menos de 30 semanas, ya acá lo divide, de 30 a 24, de 25 a 28, más de 28. Miren, arriba menos de 13 semanas, ¿cuánto es? 800 microgramos, no milímetros, cada 3 horas. Por 2 a 3 dosis. Si fueran 3 dosis de 800 miligramos, ¿cuánto sería la dosis total? 2.400, ¿no? Y miren, sublingual, o puedes usar intravaginal o vía oral, ¿no? 800 microgramos cada 3, hasta 12 horas por 2 a 3, ¿no? Dependiendo. Y si es más de 12 semanas, acá más de 13 semanas, lo va dividiendo y vas usando el misoprostol. Entonces, por eso es una guía, ¿no? La guía clínica, si queremos ser más exquisitos con la guía, nos vamos a la guía del FIGO de 2025, y ahí tenemos ya cómo se usa, ¿no? Pero realmente de forma práctica usa pues dos por vía oral o sublingual y 2 intravaginales. Y se espera un tiempo hasta que empiece a contraer y a madurar el cuello celular. ¿Ya? Entonces miren, miren los icosanoides, tienen aplicaciones a nivel de obstetricia. Por ejemplo, ¿qué icosanoides? En pediatría también, vamos a ver, en caso de, ¿no? En urología, por ejemplo, ¿no? Etcétera. En oftalmología también, ¿no? Acá en oftalmología uno de los más usados es el latanopros, es una análogo de la prostaglandina F2-alfa que se usa en glaucoma. En urología, el alprostadil es un análogo de la prostaglandina E1. Si queremos ser específicos, el misoprostol también es un análogo de la prostaglandina E tipo 1. ¿Ya? Entonces, se tiene bastante aplicación los icosanoides. El alprostadil se usa en urología, se usa en el tratamiento de impotencia mediante inyección en los corpus cavernosos como supolitolureta. Esto se está usando bastante en Europa, ¿no? Y está predisponiendo a la promiscuidad. Miren, el misoprostol en Estados Unidos está aprobado para la prevención de úlceras, salvo haya contraindicación. Miren, en pediatría, para mantener la permeabilidad del conducto arterioso. Hay pacientitos en pediatría que necesitan mantener esa permeabilidad del conducto arterioso, ¿no es cierto? En ciertas patologías, y ahí se usa, ¿no es cierto?, la prostaglandina E1, ¿ya? Y miren, en obstetricia, dinoprostona con D, que es la prostaglandina E2, con D, dinoprostona, ¿ya? Lo asocian con oxitocina. La oxitocina sí ya no es una icosanoide, dinoprostona sí es una, sí es un icosanoide. Entonces combinan ambos y les va bien en sus guías para la inducción del parto. ¿Ya? Listo, miren, a niveles de misoprostol, ¿no? Comparan vía oral versus vía vaginal, ¿no? A ver. ¿Se ve acá? ¿Cómo se llama? José. Josué, doctor José, a ver, ¿qué ves en este gráfico? ¿O no se ve? Una comparación entre la administración oral y... Ya. ¿No? Misoprostol, niveles de misoprostol versus oral versus vaginal, ¿no? Y en el tiempo.
¿Quién es mejor? ¿O quién, digamos, no sé, a ver, ¿qué dicen ya? Acá está, si no ves, acá está el tiempo, ¿no es cierto? Y acá están los niveles en plaza, en picogramos por mililitro. Entonces, lo que hay que hacer es trazar una línea. Entonces, ¿qué vía es más rápida? Oral, ¿no? Y la vía final demora un poquito más, ¿no? Más o menos acá. Si hacemos una línea, comparamos estos dos puntos, ¿no? Entonces la vía oral demora un poco, la vía, perdón, intravaginal demora un poco. Pero casi llegan casi al mismo pico, solo que demora, ¿no? Ahora, si comparamos y nos vamos a este extremo, ¿quién se mantiene más en el tiempo? La vía intravaginal, ¿no? Y la vía oral cae rápido, alcanza un pico, cae rápido. Entonces de ahí es que, digamos, las dosis o las guías pues tienen sus esquemas de acuerdo a su efecto, ¿no? Se puede dar dos vías oral, alcanza un pico, y dos vías vaginal, y todavía sigue, digamos, como liberando el fármaco, ¿no? Y todavía va a tener su efecto, ¿no? Y bueno, ¿y en qué casos vamos a ver misoprostol? Por ejemplo, cuando hay vómitos fetales, ¿no? Para inducción de parto, vómito fetal, abortos incompletos, por ejemplo, ¿no? Abortos incompletos, espontáneos, ¿no? Y en caso de Estados Unidos para periodos revolucionarios, ¿no? Si es que el paciente no está embarazada o si el paciente no tiene alguna contraindicación, ¿no? Listo, eso en cuanto a las tromboxanos. ¿Qué hacen los tromboxanos? Clásicamente el tromboxano representativo es el tipo A2, hay varios tromboxanos, el A2, ¿ya? Producen partes de la vía de la ciclooxigenasa, son glicosanoides y tromboxanos, como su nombre lo dice, producen agregación plaquetaria y broncoconstricción, ¿ya? Y ¿quién lo produce? Las plaquetas, ¿ya? ¿Qué producen a nivel del sistema respiratorio los tromboxanos? Ya, es un proteína broncoconstrictor, también tiene que ver con patología de reacciones anafilácticas. ¿Alguna reacción anafiláctica qué cosa hay? Toda la parte respiratoria, por ejemplo, de broncoconstricción, ¿no? Hay edema de laringe, ¿no? edema angioneurótico, poligastina Johnson, etc. Todas esas moléculas, en general, eicosanoides, tienen que ver con eso. Tromboxanos, unas prostaglandinas, leucotrienos, etc. Entonces el tromboxano A2 es el más representativo, es un potente vasoconstrictor y agregante plaquetario, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la aspirina? Inhibe a los tromboxanos. Entonces es un antiagregante plaquetario, ¿ya? Antiagregante inhibe al tromboxano, ¿no? Vamos a ver, ahí está. ¿Listo? Entonces nos vamos acá ya, ya hemos hablado, ¿no? Las prostaglandinas tienen que ver mucho con toda la reacción preinflamatoria, reacciones de anafilaxia. Ustedes saben por qué se hinchan los labios, los párpados, porque hay edema, hay una vasodilatación a nivel periférico, hay extravasación del líquido, del intravascular al extracelular, hacen edemas, etcétera, etcétera. Se pasa en broncodilatación, hay una disminución del espacio endotelial entre célula y célula y todo el líquido se extravasa. Eso tiene que ver con las prostaglandinas. Los tromboxanos, agregación plaquetaria y vasoprostaciclina, lo contrario del tromboxano A2. Los leucotrienos, ¿no? Aumentan la permeabilidad vascular, favorecen la quimiotaxis leucocita. Básicamente los leucotrienos B4, quimiotaxis, ¿ya? Los demás C4, D4 tienen que ver con procesos de reacción de anafilaxia también y broncoconstricción, ¿ya? Listo, tromboxanos, ya estamos haciendo como un repaso. Leucotrienos, el leucotrieno primero se produce el A4, como hemos mencionado. Luego del A4 se transforma en B4, por un lado, y por el otro lado el C4, D4, E4. Y esos tres últimos tienen una cisteína, ¿no? Y sobre eso son los que actúan los glucanes, ¿ya? Miren, los leucotrienos C4, D4, E4 son sustancias de acción anafiláctica lenta. Contracción del músculo liso a nivel bronquial, ¿no? Traqueal, intestinal, ¿ya? ¿Y qué producirá a nivel intestinal?
¿Cómo se manifestará así contracción intestinal? Aumento de pesadilla, diarreas, puede producir diarreas. Miren, aumento de la permeabilidad capilar. ¿Dónde hay capilares? A todo nivel. Sobre todo se manifiesta a nivel pulmonar. ¿no? ¿Qué va a producir a nivel pulmonar? Un edema pulmonar, no cardiogénico, un edema pulmonar por reacción anafilar. ¿no? Miren, y los B4 están más relacionados a hipersensibilidad, reacciones alérgicas de hipersensibilidad. ¿no? Y tienen que ver con la quimiotaxis, o sea, hay un proceso proinflamatorio, ¿no? Liberan un B4 y todas esas moléculas que liberan B4 tienen más células para ese punto de reacción, ¿no? Es la quimiotaxis. ¿no? ¿Y la quimiotaxis con quién tiene que ver? ¿Qué células? Sobre todo los neutrófilos. ¿ya? Es más de lo mismo, miren, más de lo mismo. Ahí están los leucotrienos, es un resumen. Ahí están los leucotrienos que tienen cisteína, ¿no? Que tienen que ver con contracción del músculo bronquial, vasodilatación de la mayoría de vasos, pero vasoconstricción coronaria. Vasodilatación de la mayoría de los vasos, pero vasoconstricción a nivel coronario. Entonces, ¿a qué predispone? Infarto de miocardio. Entonces, por ejemplo, a ver un caso práctico nomás. Bueno, hace ya buen tiempito, a una pacientita le entró, digamos, para una rinoplastia y le pusieron fentanilo. Por administración de fentanilo salió, ni siquiera le operaron, ni siquiera lograron tocar la nariz, ¿no? Después, por sala, por administración de fentanilo empieza a hacer una reacción anafiláctica severa. Entonces, la reacción anafiláctica afecta a todos los órganos, pulmones, cerebro, riñones, corazón, etc. Entonces, esta pacientita hizo más una reacción, una anafilaxia, pero el órgano más afectado fue el corazón. Entonces, liberó bastante leucotrieno, probablemente, y hizo tipo de una isquemia extensa cardíaca, miocarditis. Entonces, tiene que ver estas moléculas de leucotrienos, ¿no? Porque producen vasoconstricción coronaria. ¿no? Si hay vasoconstricción coronaria, ¿qué va a haber? Menos flujo a nivel cardíaco y puede signar un infarto de miocardio o una miocarditis. ¿Ya? ¿Listo? Es más de lo mismo. Ahí están el más usado de estos glucanes es el montelukast, ¿no? Estos glucanes están en la escala de tratamiento del asma, o sea, ya. Los glucanes no se usan en etapas agudas del asma. O sea, en etapas agudas de elección, pues con los beta-2 agonistas, corticoides, ¿no? Etcétera, etcétera. Digamos, hay etapas, ¿no? Digamos, si no controla con esto, se pasa a la siguiente escala. Si sigue sin controlar, a la siguiente escala. Siguientes que ya así, ¿no? Más o menos los glucanes son ya cuando ya todo lo anterior falla, entonces le dan un montelukast, safirukast, ¿no? Estos que son antagonistas de receptores de leucotrienos, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de leucotrienos? ¿Qué números? Singular. C4, D4 y o leucotrienos dependientes o que tienen moléculas de cisteína. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué más? Recuerden que los COPSI son inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa tipo 2. ¿no? Entonces, comparando AINES con los COPSI, ¿qué no van a tener? Ese efecto que tienen los AINES de producir úlcera gástrica. Los COPSI son más tolerables, ¿no? Por eso, por ejemplo, los reumatólogos, para los pacientes que tienen artritis o dolores crónicos, les dan COPSI, ¿no? Porque el AINE, la producción por ejemplo, bastante irritación gástrica, ¿no? Ketorolaco, ketoprofeno. He visto pacientes que han ingresado, por ejemplo, accidente de tránsito, clásico, ¿no? Fractura de fémur, fractura de tibia, fractura de clavícula, ¿no? Y lo usual es AINES, metamizol más ketorolaco, metamizol más ketoprofeno. 3 días nomás de ketoprofeno y ya el cuarto día una hemorragia así de un litro. Ha pasado a UCI, pues claro que se resuelve con una endoscopia, ¿no? Entonces predispone, porque no tenía factor, no era cirrótico, no tenía mayor, era joven, se anunció más a un problema de antiinflamatorio nuestro. Cuando hay factores, pero es de uso común,
sea, no suele suceder, pero a veces sucede, ¿no? Se predispone el latito a una hemorragia gastrointestinal incluso masiva, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá están, miren, los dependientes de cisteína, los leucotrienos E4, D4 y E4, que tienen que ver con la broncoconstricción, con los procesos de... ¿ya? Acá están las dosis, ya por eso como informativo, ¿no? El más usado es Montelukast, ¿no? Y acá no hay mucho a Montelukast, los que usan, más los extranjeros vienen con este esquema. Los extranjeros son bastante atópicos, tienen bastante atopía y entonces vienen con estos Montelukast, ¿ya? Porque no es fácil de conseguir. Miren, beneficio de los inhibidores de leucotrienos en asma. Estos inhibidores de leucotrienos en asma, ¿no? Miren, ¿no? Terapia activa versus placebo, ¿no? Aquí está. Vamos a recogerlo. Entonces, miren, ¿qué es el FEV1? ¿Verdad? Es la fracción expiratoria en el primer minuto, ¿no? O sea, expiras, ¿no? Lo más rápido y en el primer segundo, creo que no, el primer segundo es lo que toman el flujo. De acuerdo a eso es un diagnóstico de obstrucción bronquial. ¿Ya? Entonces miren cómo mejora, ¿no? Mejora el FEV1 con el uso de, ¿no? De inhibidores de con el uso de antileucotrienos, ¿no? Mejora la fracción expiratoria en el primer segundo, ¿no? Entonces sí, teóricamente, ¿no? Pero está en las guías clínicas, está, digamos, ya para los Lucas, está para el asma refractario, ¿no? Pero no la crisis asmática refractaria, es una asma refractaria. Ahora, así como hay estatus epiléptico, hay un estatus asmático, es diferente, ¿no? Entonces, el estatus asmático es otra cosa, la terapia es diferente, muy diferente. Todo tiene que ser intravenoso, vía de lactores, ¿no? Listo, miren, aquí están. Los usos del altrostadil, solución misoprostol, ya hemos dicho, minoprostol también con oxitocina, inducción del parto. Por favor, epoprostenol para hipertensión arterial pulmonar. No solamente existe hipertensión arterial, eso es la esencial, sino hay una hipertensión arterial pulmonar. O sea, ¿a qué se refiere eso? O sea, que la arteria pulmonar, pues, la arteria pulmonar hace una especie de broncoconstricción, hace una hipertensión arterial pulmonar. Pues ahí usan epoprostenol, ¿no? Es más usado epoprostenol, ¿ya? Hipertensión pulmonar. ¿Qué más? A ver, latanoprol, no se olviden, se usa en glaucoma, ¿ya? ¿Qué más? Nada más. Esto es más de lo mismo, ya hemos hablado, ¿no? Todas las acciones fisiopatológicas de las prostaglandinas, miren, aquí está todo, todo, ya hemos mencionado, ¿no? Las prostaglandinas de los leucotrienos, etc. Está el misoprostol, aquí está el nombre genérico y miren su nombre comercial es Cytotex, ¿no? Esto es bastante controversia está produciendo porque en el mercado negro pues trae Cytotex, ¿no? En frascos así, ¿no? Porque cualquier farmacia no te vende sin Cytotex, ¿no? En otros países, por ejemplo en México, está prohibido que tengas medicamentos sin receta, ¿no? Si te encuentran, te meten en tu casa. Igual el fentanilo. O sea, ha habido un caso de una anestesióloga, con solo llevarse un pedacito de fentanilo en el hospital, lo que sobró, acá es lo usual, ¿no? Sobra un poquito de fentanilo y te llevas, ¿no? Para los pacientes, ¿no? En México se llevó un pedacito y a la cárcel, ¿no? O sea, no importaba si es anestesiólogo o médico, ¿no? Está prohibido. Igual misoprostol está prohibido. Entonces ese es el esquema general, ¿no? Arriba, miren, los corticoides, ¿no? Como ven, ¿no? Acá está el ácido araquidónico, toda la molécula primaria. Después están acá los leucotrienos, por ejemplo, que están antagonistas de leucotrienos, ¿no? La vía de ciclooxigenasa, etcétera, etcétera. Es todo como un resumen. Listo, a ver, ¿quién sabe inglés? Esa se pregunta justo del externo. Voy a hablar un poco. ¿Qué dicen? ¿Qué? ¿Cuáles produce? Es usado, ¿no? Es usado.
hipertensión arterial, hipertensión arterial pulmonar. Alprostadil, dinoprostona con oxitocina e inducción de parto. Eupropstenol, latanoprost, glaucoma, oftalmología. Alprostadil, ¿ya cuál es? Eupropst, ¿no? Ahí está Paciente de 45 años con antecedentes de artritis reumatoide. Se presenta con dolor e inflamación en las articulaciones. El médico debe iniciar un tratamiento con un fármaco que actúa inhibiendo la enzima ciclooxigenasa para aliviar los síntomas. ¿Cuál de las siguientes opciones es la elección más adecuada? ¿De cuál usaría? Con mi pasó nada que ver, ¿no? A ver, corticoide, prednisona sí, puedo usar. Ibuprofeno también es un AINE. Paracetamol, no. Paracetamol no tiene efecto, poco efecto. Algunos libros lo incluyen como AINE, por si acaso. Otros libros dicen AINES y paracetamol lo excluyen. ¿Ya? ¿Por qué tiene poco efecto antiinflamatorio? Paracetamol es más analgésico y antipirético. ¿Ya? Entonces no. Aspirina, poco usado, más bien en la actualidad se usa para patología cardiovascular y neumológica. Prevención de DCB y prevención de infarto agudo miocardial. Es lo más usado en la aspirina. Antes la aspirina se usaba para todo, o sea, dolor de cabeza, aspirina. Dolor de uña, aspirina. Cualquier cosa, aspirina, era muy usado. Ahora no, ya tiene evidencia en DCB, disminuye mortalidad, y en patología cardiovascular, infarto también. Pero para esos de artritis, así, no. Ya, entonces nos quedamos con ibuprofeno y prednisona. ¿Ya? Entonces, para aliviar síntomas, ambos, ¿no? Ambos, ibuprofeno, prednisona. Bueno, lo que voy a examinar los ya esto ya lo leen, ¿no? Entonces aquí está, miren, el resumen del STEP, ¿no? Bien conciso. Arriba la membrana, fosfolipasa 2, ácido araquidónico. ¿Quién inhibe la fosfolipasa 2? Glucocorticoides, ácido araquidónico, vía ciclooxigenasa, lipoxigenasa, endoperóxidos cíclicos, ¿no? Prostaglandina, prostaciclina y 2, prostaglandinas, trombuxanos. Y aquí están los corticoides también inhibiendo la COX-2. Y la COX-1 también, por supuesto, pero más la COX-2 porque es proinflamatoria. Los AINES inhibiendo tanto COX-1 como COX-2, selectivo de COX-2, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí está, y todo, prostaglandinas, todos los efectos leucotrienos, ¿no? Y tromboxano. Ya. Pues ahora vamos a hacer AINES. La hojita. La hojita. Hay dos hojitas. Ay, yo no me he anotado. El lunes, chicos, miren, yo tengo turno el lunes, todo el día. Voy a tratar de cambiar. Lo malo es que ahora la otra vez abrí la Contraloría de un momento a otro. Están bien. Si no hay papeletas, y es un problema. Entonces, les comunico, hacemos el lunes, o si no lo recuperamos un poco. Tampoco dice, bueno, en realidad no podemos citar en hora de trabajo. No, es como doble recepción. Antes se podía normal, ¿no? Ahora es un poco más controlado. Ahora hay sistemas, están vigilando. No, están vigilando. Ustedes saben que al hospital va con la fiscalía, la policía, la policía.